Vamos a hablar básicamente en este pequeño video de los dos primeros periodos, paleolítico y neolítico. El primero es la etapa más larga de la historia de la humanidad. Más del 90% de la historia de la humanidad las personas vivieron en este periodo que denominamos, como dije, paleolítico. Cuando pensamos en las características de esta primera etapa, pensamos en general en una manera de definir ese periodo. Y fundamentalmente comenzamos siempre por saber cómo sobrevivían. Esas son las características que importan. Es decir, qué actividades económicas realizaban, cómo se organizaban esas actividades y particularmente para esta primera etapa, los modos que tenían de vincularse con el entorno natural, con el espacio geográfico, con el medio ambiente. Estas personas vivían como, podríamos decir, como animales, en el sentido de que depredaban, es decir, sacaban de la naturaleza, extraían de la naturaleza lo que la naturaleza les ofrecía sin hacer ningún tipo de intervención más que depredar esos lugares, no producían su alimento. Es una sociedad de cazadores, pescadores y recolectoras, es decir, que esas eran las tres actividades económicas que hacían y esas tres actividades tenían una división de las tareas vinculadas al sexo, es decir, los hombres cazaban y pescaban, las mujeres recolectaban y además se encargaban del aprovisionamiento de agua. Estas personas, como no producían sus alimentos, cada vez que esos alimentos se agotaban en ese lugar, en ese coto donde ellos recolectaban, cazaban o pescaban, se trasladaban a otro lugar. Ese concepto, esa forma de vincularse con el entorno natural, lo denominamos nomadismo. Estas sociedades eran nómades. Estas sociedades además podemos definirlas como relativamente igualitarias o plenamente igualitarias, en el sentido de que durante esta larga etapa de la historia de la humanidad, estamos hablando del paleolítico, estamos hablando de las culturas de cazadores, pescadores y recolectoras, no tenían diferencias sociales. ¿Por qué no tenían diferencias sociales? Básicamente porque estas personas, su principal preocupación era la supervivencia y desde ese punto de vista no acumularon más que lo que necesitaron para cotidianamente subsistir apenas. En aquella división de tareas, ya como sabíamos, había un grupo de personas que eran las mujeres que básicamente lo que hacían eran recolectar los frutos, las raíces, las plantas de las que se pudieran alimentar. Esto hizo que en algún momento se dieran cuenta que de esas plantas había semillas y que esas semillas podían generar nuevas plantas, con lo cual las mujeres hicieron históricamente una selección de semillas que permitió el origen del cambio más importante de la historia de la humanidad, que abre a la segunda etapa, que es el descubrimiento, la aparición de la agricultura, es decir, sembrar para cosechar. A partir de ese momento, estas sociedades con la agricultura y también con la domesticación de animales, con la ganadería, estas sociedades comienzan a ser productores de alimentos, es decir, comienzan a incidir sobre la naturaleza, cambiándola, generando sus propios alimentos y por lo tanto cambiar la historia de la humanidad, porque a partir de ahora el problema de la supervivencia ya no era tan importante. La principal consecuencia del descubrimiento de la agricultura es que las sociedades dejaron de ser nómades porque ya no necesitaron trasladarse de un lugar a otro porque se terminaban los alimentos y se hicieron sedentarios, que es la principal característica en relación con el medio ambiente. Van a poder generar una sociedad que va a estar asegurada la supervivencia alimentaria y van a tener además tiempo libre para poder realizar otro tipo de actividades. Es importante entender que en este periodo además hay nuevos oficios porque a partir de la agricultura comienzan a aparecer otro tipo de artesanías necesarios, desde la cestería para guardar los granos que se cosechaban hasta distintos tipos de herramientas para practicar la ganadería. Lo que es importante saber es que estas sociedades vivieron de una manera igualitaria durante mucho tiempo mientras fueron aldeas
autosuficientes, es decir, eran aldeas de agricultores que producían su propio alimento, y hasta que no generaron o experimentaron con obras de riego, es decir, que favoreció la producción, aumentó la producción, estas sociedades se van a mantener igualitarias hasta que se produzca un excedente. Un excedente es cuando se produce un sobrante, es decir, más de lo que se necesita para la supervivencia cotidiana. Cuando se produzca ese excedente de producción, ese sobrante, va a haber un grupo de personas que se lo van a apropiar. Esa apropiación va a terminar con aquellas sociedades igualitarias que durante gran parte de la historia de la humanidad existieron. A partir de la producción de un excedente y de la apropiación de ese excedente por parte de un grupo minoritario de esa sociedad, se va a producir una desigualdad social bien distinta y a partir de ahora constante y recurrente en la historia de la humanidad. Bueno, decimos que mientras se producía para la supervivencia cotidiana y no sobraba nada, se vivía en una situación de relativa igualdad. Pero cuando se produjo un excedente, un sobrante, es decir, más de lo necesario para la supervivencia cotidiana, ese excedente y ese sobrante generó una desigualdad social porque un grupo minoritario se apropió de ese excedente. Este grupo se apropió de este excedente mediante algunas justificaciones de tipo religiosa o familiares, es decir, por creerse descendientes de aquellos que habían realizado las obras de riego que permitieron un aumento de la producción y por lo tanto la generación de ese excedente, de ese sobrante. Ese excedente, como definición, está apropiado por un grupo minoritario, por un grupo de personas, en un lugar concreto. Este pequeño grupo fue el grupo beneficiario de todo el trabajo del resto de los trabajadores y de las trabajadoras del campo, es decir, de los productores de alimentos. Este excedente se percibía a partir de un tributo, un impuesto. Este excedente estaba administrado por esta minoría que además obviamente administraba las decisiones y por lo tanto eso es la política. Administrar las decisiones implica formar un gobierno, formar un Estado que va a administrar los recursos del resto, pero en este caso para su propio beneficio. Estos lugares seguros, como dije, estos lugares concretos eran lugares seguros y estos lugares seguros van a ser emplazamientos amurallados que luego se van a transformar en una ciudad. En esa ciudad van a convivir básicamente quienes toman las decisiones, que van a ser los descendientes de aquella familia, los nobles, los reyes, que van a estar apoyados por militares y que básicamente en esa ciudad también va a haber un templo donde se van a tomar las decisiones de tipo religioso que van a ser muy importantes ya que estos estados se van a denominar teocráticos, es decir, teo quiere decir Dios, kratos quiere decir gobierno. Eso quiere decir que quienes gobernaban o creían que quienes gobernaban eran dioses o descendientes de los dioses. Ese origen religioso del Estado va a cambiar en las culturas del tercer tema, que es las sociedades del Mediterráneo occidental, puntualmente Grecia y Roma. En este tercer tema, ese Estado va a estar desprendido de la religión. Ese concepto, esa justificación religiosa va a ir desapareciendo poco a poco en estas civilizaciones. Tanto en Grecia como en Roma, las sociedades van a estar divididas básicamente en dos sectores, los privilegiados y los no privilegiados. ¿Quiénes van a ser los sectores privilegiados? Bueno, van a ser las personas que son libres, los otros serían los esclavos, que no van a tener ningún derecho. Las personas que además han nacido en esas ciudades, en ese imperio, digamos como en el caso de Roma, que van a ser, van a tener muchos derechos, a diferencia de los extranjeros. Y finalmente los que tienen tierra, que va a ser básicamente la base de toda la riqueza. Por lo tanto, al principio de la historia, solamente aquellos que eran libres, ciudadanos y poseedores, propietarios de tierras, van a ser los que van a poder participar en ese gobierno que ahora sí van a elegir las personas y no solamente van a estar allí porque tienen algún origen divino o religioso.